Y comenzar a grabar acá también. Bien. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, nos habíamos quedado la clase anterior analizando el MOSFET. Habíamos visto que teníamos un MOSFET sin polarización y que lo que pasaba era que se generaban pues zonas de difusión, bueno, perdón, zonas de agotamiento entre las zonas de difusión y el sustrato. Si intentábamos conectar una fuente entre las terminales de drain y source en cualquier polaridad, pues vimos que lo que iba a suceder es que una de las una de las regiones de agotamiento incrementaba su tamaño, mientras que la otra se reducía. Y si intercambiábamos la polaridad de la fuente, pues sucedía lo mismo, pero del lado contrario. ¿Eso qué significa? Que siempre voy a tener al menos una región de agotamiento. Entonces, si incremento una, la otra se reduce. Si reduzco otra, la otra se incrementa. Entonces, no voy a vencer el sistema. Ahora, eh, habíamos dicho que íbamos a también probar o analizar lo que pasaba cuando polarizábamos el transistor de esta forma. Es decir, cuando yo conecto la terminal positiva de una fuente a la terminal de gate y la terminal negativa de la fuente a la terminal del sustrato o de bulk o de cuerpo. Ahora, la pregunta que les hice en la clase anterior. eh, si el transistor me lo mandan así como está en la imagen de la fábrica, yo puedo cambiar su estructura, o sea, puedo alterar sus propiedades físicas. Puedo cambiar, por ejemplo, el dopado del transistor. No, profe. No es posible. Sí, sí puedo. ¿Por qué? Porque tengo a mi disposición la fuerza más potente del universo, que es la fuerza magnética. Y vamos a ver cómo es que lo voy a hacer. Si yo aplico voltaje a la fuente, quedamos que la línea negra que se ve ahí entre la terminal roja, que es el gate, y la terminal anaranjada, que es el sustrato, pues es un aislante. Pero aunque no haya flujo de corriente debido a ese aislante, hay campo magnético, hay campo electromagnético. Aunque la fuente no esté generando una corriente, sí está generando fuerza electromotriz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la terminal de gate tengo la polaridad positiva. La polaridad positiva, ¿a quién atrae? Bueno, cargas negativas. Cargas negativas. ¿Y quién tiene cargas negativas? Toda la sección naranja, porque como del otro lado estoy poniendo No. negativas, genero positivas, y como hay un aislante que hace como tipo capacitor ahí, Mm-mm. pues genero que las negativas conecten las dos regiones. No. Este, de No. ¿Qué partícula tiene carga negativa? electrones. Los electrones, así es. Entonces, si aplico un potencial positivo en la terminal de gate, ¿a quién voy a atraer? O sea, ¿qué tipo de portadores atrae ese campo positivo? Electrones. A los electrones, muy bien. Lo que va a pasar, pues, es lo que ya habíamos analizado con el flujo de corriente. Eh, si yo aplico suficiente campo eléctrico o si aplico una fuerza eléctrica suficientemente grande, lo que va a pasar es que voy a desprender electrones de los átomos que están en el material. Ahora, en el material P, ¿qué es lo que me sobra? ¿Huecos o electrones? Huecos. Huecos, profe. Huecos. Entonces, cuando arranque los electrones, o sea, cuando mi campo sea lo suficientemente grande y logre arrancar los electrones del material P, ¿tienen por dónde circular esos electrones? ¿Tienen huecos por dónde moverse? ¿Hay huecos por donde puedan circular los electrones en el material P?
Sí, Pues sí, es Pues lo sí, que ¿no? sobra. es lo que sobra, huecos para que se muevan. Entonces, los electrones se van a empezar a mover. ¿De dónde se van a mover? Desde la terminal más negativa, que es la que los repele con más fuerza, hacia la terminal positiva, que es la que los atrae con más fuerza. Entonces se van a mover desde abajo, desde el sustrato que está polarizado negativamente, hasta el debajo de la compuerta. Y esos electrones que están representados ahí con esas bolitas verdes, pues se van a quedar estacionados, van a llegar y van a ocupar esos huecos, ¿sí? Y se van a quedar ahí. ¿Y qué va a pasar si sigo subiendo el nivel del voltaje? Pues si incremento el nivel del voltaje, aunque no haya corriente entre las terminales, pues voy a seguir atrayendo electrones y los electrones se van a seguir posicionando ahí abajo, debajo de la compuerta. Y si sigo incrementando el campo o el nivel o el voltaje de la fuente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en algún momento se van a acomodar tantos electrones ahí debajo de la compuerta que ese material ya no va a tener huecos de sobra. Y de hecho lo que va a tener son electrones de sobra. ¿Por qué? Porque primero llené todos los huecos que estaban disponibles y luego seguía trayendo electrones. Y esos electrones pues van a llegar ahí. Y un material al que le sobran electrones, ¿de qué tipo es? N o P. Conductor. N. N, muy bien. Entonces, un material tipo N se va a formar debajo de la compuerta. ¿Y qué va a pasar? Pues tengo de un lado de la compuerta más material N, del otro lado de la compuerta más material N, y se va a formar entonces entre esos dos terminales de material N otro puente de material N, y va a poder, ahora sí, si conecto una corriente, bueno, ahorita todavía no, si conecto una fuente entre las terminales de drain y source, pues ya va a poder fluir corriente. ¿Por qué? Porque ya no hay un aislante que separe esas dos terminales. Si se fijan, ya tenemos ahí un puente o lo que se conoce como canal. ¿Sí? Ese es un canal. Para que se forme ese canal necesito que el voltaje de la compuerta pues alcance cierto nivel. ¿Sí? ¿Cuánto era los niveles de Fermi que necesitaba yo para que condujera un semiconductor? Uno o dos, dependiendo del material. Uno o dos, así es, como tengo aquí un semiconductor de silicio o un componente a base de silicio, pues vamos a necesitar dos niveles de Fermi. Entonces, ¿cuánto voltaje se necesita para que se forme el canal en mi diodo, en mi transistor, perdón? Dos niveles de Fermi, o lo que es lo mismo, bueno, en realidad son como dos punto y algo niveles de Fermi, que van a ser más o menos entre .65 y .75 volts, ¿sí? Van a ser más o menos entre .65 y .75 volts. Entonces, cuando mi voltaje de compuerta que tengo ahí llegue, vamos a manejar nosotros para redondear como .7 volts. Cuando llegue a los .7 volts, eso significa que se formó mi canal mínimo. Es decir, ya tenemos un canal por el cual van a poder circular los electrones. ¿Sí? Este canal pues, va a permitir el flujo de corriente entre terminales de source y drain. Como no todos los transistores son iguales y vamos a tener variaciones en la fabricación, pues ese nivel de voltaje que se necesita para formar el canal me lo va a dar el fabricante del semiconductor y el fabricante lo llama voltaje de umbral, es decir, una vez que llego a ese voltaje y lo supero, ya se formó el canal. Y voltaje de umbral lo vamos a representar como VTH, ¿sí? Ahí como tienen en el tercer punto, VTH, voltaje de threshold. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando mi voltaje de fuente iguale o supere el voltaje de umbral, se va a formar un canal. Y lo que va a pasar es que si sigo incrementando el voltaje de la compuerta, eh, pues lo que voy a hacer es atraer más electrones. Y si se fijan ahí en las imágenes, entre más grande es el voltaje de la compuerta, más grande es es el canal. ¿Por qué? Pues porque tengo más electrones ahí acumulados. ¿Sí? En la izquierda tenemos cuando el voltaje de la compuerta es exactamente igual que el voltaje de umbral. Si se fijan ahí, pues tenemos un canal muy muy chiquito. Conforme yo subo el voltaje de la fuente, perdón, de la compuerta,
el canal pues se va a ir incrementando. ¿Por qué? Pues porque se están acumulando más electrones ahí debajo de la compuerta. ¿Sí? Todo el voltaje que esté por encima del voltaje de umbral se va a conocer como voltaje de overdrive. ¿Sí? Voltaje de overdrive o de sobremarcha. Por ejemplo, digamos que mi voltaje de umbral son 0.7 volts. Eso significa que el transistor no conduce a menos que la compuerta tenga 0.7 volts. Ahora, si yo pongo 0.7 volts, voy a tener un canal como el de la imagen de la extrema izquierda. O sea, apenas se formó. Si yo polarizo el transistor o la compuerta del transistor con un volt, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive? Si el de umbral son 0.7 volts y el de la compuerta es un volt ahorita, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive? 0.3. 0.3 volts, así es. Entonces estaríamos a lo mejor como en la imagen del centro. Y si ahora polarizo la compuerta con 2 volts, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive? 1.3. 1.3 volts, muy bien, ¿sí? Entonces ahí está. Así es como funciona la compuerta del transistor, ¿sí? Y el canal del transistor. Pongo voltaje en la compuerta, se forma un canal y ya puede conducir el transistor de drain a source. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bien, entonces continuamos. Ahora que ya se formó el canal, pues ya puedo tener flujo de corriente de drain a source. Entonces ahora conecto mi fuente de drain a source. A esa la voy a llamar BDS. ¿Sí? Y ya puedo tener una corriente. Ahora, un detalle es que a la formación de canal se le llama también inversión. ¿Por qué se le conoce como inversión? Porque ¿de qué tipo era el material que estaba debajo de la compuerta? ¿N o P? P. P. Y ahorita que ya tengo el canal, ¿de qué tipo es ese material de ahí? N. N. Entonces invertimos el dopado del material. Aunque sea artificialmente, invertimos el dopado del material. Ahora, si yo quito el voltaje de la compuerta, el canal pues se va a deshacer porque lo único que está manteniendo los electrones ahí es el voltaje de la compuerta. Entonces, en cuanto yo elimine el voltaje de la compuerta, desaparece el canal y desapareciendo el canal, pues ya no va a haber conducción. Ahora, hay un fenómeno al que le vamos a llamar saturación. ¿Sí? ¿A qué se le denomina saturación? Imagínense ustedes que ese canal es un conductor físico, ¿sí? Y habíamos dicho que todos los conductores o semiconductores pues tienen una resistividad o una resistencia asociada. Igual el canal de mi transistor va a tener una resistencia asociada. ¿Esto por qué? Pues porque el canal, como tiene dimensiones limitadas, tiene dimensiones finitas, solo puede dejar pasar una cantidad de electrones a través de él. ¿Cuántos electrones va a dejar pasar? Depende de qué tan grueso sea el canal. Y depende de qué tan ancho sea el transistor y de qué tan largo sea el transistor. Entonces, imagínense que se formó el canal y tengo ahí, o sea, ese canal soporta máximo un flujo de 100 electrones por segundo. ¿Sí? 100 electrones por segundo. Entonces, conecto mi fuente de drain a source, la que tenemos ahí como BDS. Y esa fuente, pues subo su nivel de tal forma que esa fuente ahora pide 10 electrones por segundo. El canal soporta un flujo máximo de 100. Entonces, tengo mi fuente de drain a source, la enciendo y pide 10. ¿El canal puede dejar pasar esos 10 electrones por segundo? Sí. ¿Sí? O sea, si el canal soporta máximo 100, 10 pueden pasar. Ahora, duplico el voltaje de la fuente de drain a source. Eso va a incrementar la demanda de electrones. Ahora mis electrones, bueno, mi fuente pide 20 electrones por segundo. ¿El canal puede dejar pasar 20 electrones por segundo? Sí. Pues sí. Sí. Duplico otra vez, o si se fijan, la corriente, pues incrementé la corriente al doble y incrementé el voltaje al doble y la corriente se incrementó al doble.
Duplico otra vez la corriente y ahora pido 40 electrones por segundo. ¿El canal puede dejar pasar esos 40 electrones por segundo? Sin problema. Sí. Sin Así es, sin problema. Entonces, mi corriente se va a duplicar cuando se duplique mi voltaje. Estamos en una relación lineal. Duplico otra vez el voltaje y ahora mi fuente pide 80 electrones por segundo. ¿Mi canal va a dejar pasar los 80 electrones por segundo? Sí. Sí. Así es, muy bien. Entonces, todavía mi relación es lineal. Incremento el voltaje, se incrementa la corriente. Vuelvo a duplicar el voltaje y ahora pido 160 electrones por segundo. ¿El canal va a dejar pasar esos 160 electrones por segundo? ¿No? No. Y además lo más seguro es que se caliente. Ajá. Ujú. Lo que va a pasar es que el canal pues va a limitar el flujo de corriente a 100 electrones por segundo. Duplico otra vez el voltaje. Ahora pido 320 electrones por segundo. ¿El canal va a dejar pasar esos 320? No. 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 Va a seguir limitado el flujo de corriente a 100 electrones por segundo. ¿Sí se entiende esto? Sí, Sí. profe. Sí. A este fenómeno donde el canal ya no deja pasar más electrones se le conoce como saturación. ¿Por qué? Porque literalmente el semiconductor que está formado ahí está saturado, es decir, ya está dejando circular la máxima cantidad de electrones que pueden atravesar el material. Ya no puede atravesar ningún electrón más por unidad de tiempo ese material. ¿Sí? Profe, ¿se Ujú. podría dañar si, por ejemplo, si le metemos más de lo que aguanta el canal? Sí, tienen límites, tanto en sentido directo como en sentido inverso, como en el voltaje de la compuerta. Todos digamos, parámetros del transistor tienen límites. Si yo incremento, o sea, si yo pido una corriente muy, muy alta, pues el transistor corre el riesgo de dañarse. Tenemos límites para el voltaje de drain a source y para el voltaje de la compuerta. El canal o el transistor se puede dañar, vamos a verlo, bueno, si alcanzamos lo vemos en la parte de analógicos, que es que, pues básicamente voy a alterar las propiedades del semiconductor. Si se fijan, ahorita la estamos alterando de una forma que en cuanto quitamos la polarización regresa a la normalidad, pero se puede dar el fenómeno donde yo altero las propiedades permanentemente, ¿sí? Y ya no funciona. Entonces sí, tanto en el voltaje de la compuerta como en el voltaje de drain a source se puede dañar el transistor si incremento mucho el voltaje o si lo mando más allá de sus límites. ¿Sí queda claro? Queda claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, resumiendo lo que acabamos de ver, el voltaje mínimo que se necesita para que se forme un canal lo vamos a denominar como voltaje de umbral o threshold voltage, que es VTH. Y es como lo vamos a representar. Cuando el voltaje de la compuerta, acuérdense, el voltaje de la compuerta es VG, es igual o superior al de umbral, se va a formar un canal. Y la corriente de drain a source ya puede circular. ¿Sí? Ya podemos tener corriente de la terminal de drain a la terminal de source. Entonces, eso se resume, todo lo que acabamos de explicar ahorita verbalmente se resume como tres ecuaciones. Yo tengo que, si el voltaje de la compuerta es cero, o sea, VG igual a cero, la corriente es cero. ¿Por qué? ¿Hay canal cuando el voltaje de la compuerta es cero? No, no hay canal. No hay No. canal. No se ha dado la inversión, entonces no hay canal. No puede fluir corriente porque pues no tenemos canal entre las dos terminales de drain y source. Ahora, voltaje de la compuerta inferior al voltaje de umbral. Si el voltaje de la compuerta es inferior al voltaje de umbral, ¿hay canal? No. No. Entonces, ¿hay corriente entre drain y source? No. 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 Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Pues esto de aquí. Es decir, ya tengo voltaje en la compuerta y ya se están acumulando electrones debajo de la compuerta, pero todavía no se ha formado el canal.
Ahora, voltaje de compuerta mayor o igual que el voltaje de umbral. ¿Hay canal o no hay canal? Sí hay canal. Sí hay canal, muy bien. Entonces, ¿puede haber corriente entre drain y source? Así es. Sí. Muy bien, entonces sí hay corriente entre drain y source. Excelente. Entonces, otra vez, a la formación del canal también la conocemos como inversión, debido a que el dopado del material del sustrato se invierte. Y otra vez, el voltaje necesario para formar el canal es equivalente a 2 voltajes de Fermi aproximadamente, no exacto, de la oblea de silicio. Es decir, si tuviéramos una oblea de germanio en lugar de silicio, pues necesitaríamos más o menos como 0.3 volts, ¿sí? Que es lo que pasa con los transistores de germanio. Ok. Ahora, ya que analizamos los fenómenos básicos de mi transistor, vamos a analizar un poquito los fenómenos un poquito más avanzados. Ahora, ya habíamos dicho que tengo yo un voltaje de overdrive, que es el voltaje de la compuerta que supera al de umbral. Otra vez, si mi voltaje de umbral son 0.7 volts y yo polarizo la compuerta con 1 volt, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive? 0.3. 0.3 volts, así es, muy bien. Entonces, si se acuerdan que ahorita les estaba poniendo el ejemplo de que la fuente pide 10 electrones por segundo, y luego pide 20, y luego pide 40, y luego pide 80, y luego pide 160. Ahora, ¿dónde es donde se va a limitar el canal? O sea, ¿cómo sé cuál es el punto de saturación de mi canal? O sea, esos 100 electrones que les puse imaginariamente en el ejemplo anterior. Ese nivel lo podemos conocer mediante el voltaje de overdrive, ¿sí? Mediante el voltaje de overdrive. Si en este caso digo que mi voltaje de overdrive son 0.3 volts, esto significa que la fuente de drain a source, cuando yo la suba a más de 0.3 volts, es cuando se va a saturar. Otra vez, si mi voltaje de overdrive son 0.3 volts, ¿qué pasa? Pongo un voltaje de drain a source de 0.1 volts. Eso significa que los electrones por segundo o la corriente que pida la fuente a ese 0.1 volt, el canal se los va a entregar perfectamente. Subo el voltaje de la fuente de drain a source a 0.2 volts. Entonces, ¿qué va a pasar? El canal sigue entregando tantos electrones como le exija la fuente, es decir, sigue entregando la corriente que le pida la fuente. Subo el voltaje de drain a source a 0.3 volts. Entonces la corriente de drain a source también se va a incrementar proporcionalmente. Pero ahí ya fue mi último incremento, es decir, en los 0.3 volts es donde está mi límite. Si incremento el voltaje de la fuente de drain a source por cualquier nivel encima de 0.3 volts, la corriente ya no se va a incrementar significativamente, ¿sí? Esto es el punto de saturación, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Ujú. Sí, profe. Bien. Entonces ahí está. Formo mi canal y pues ya que tengo mi canal formado tengo un punto de saturación. Ahora, si incremento, si se acuerdan que dijimos que si incrementaba el voltaje de la compuerta, ¿qué pasaba con el canal? Se hace más ancho. Se engrosa. Entonces, si ahorita mi voltaje de overdrive son 0.3 volts, pues mi voltaje de saturación son 0.3 volts. ¿Qué pasa si incremento el voltaje de la compuerta a 2 volts? ¿Cuál es mi voltaje de saturación ahora? 1.3. 1.3 volts. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi fuente de drain a source puede seguir incrementando su voltaje hasta 1.3 volts. Y en 1.3 volts es donde el canal ya no va a incrementar la corriente. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo, o sea, supongamos, ya llegué a los 1.3 volts en este canal gordito que está aquí? Llegué a los 1.3 volts y subo el voltaje de la fuente a 1.5 volts. Digamos, en 1.3 volts fluían 100 electrones por segundo. Vamos a usar otra vez ese número. 100 electrones por segundo a 1.3 volts en mi voltaje de saturación. Subo el voltaje de drain a source a 2.6.
¿el canal va a entregar más electrones? No, profe. No, ya habíamos llegado a la saturación. Pero, ¿qué va a pasar? Aunque el canal ya no puede dejar pasar más electrones, si incremento el nivel de la fuente de drain a source, lo que va a pasar es que, aunque el canal ya no puede entregar más electrones, la fuente va a decir, no, sí necesito más electrones, dame más electrones. Y va a haber suficiente fuerza electromotriz como para arrancar los electrones que están ahí debajo formando el canal. Es decir, los electrones que atrajo la fuente de la compuerta, el voltaje de compuerta, esos electrones que atrajo, se quedaron ahí estacionados y están formando el canal. Si subo el voltaje de la compuerta, perdón, el voltaje de drain a source, lo que va a pasar es que ese voltaje va a empezar a arrancarle electrones al canal, porque está demandando más electrones de los que puede entregar el canal. Entonces literalmente lo empieza a desgarrar, lo empieza a deshacer. A este efecto yo le voy a llamar estrangulamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan del lado positivo de la fuente, es decir, de donde se están mandando llamar los electrones por la fuente de drain a source, pues los electrones del canal se van a empezar a mover a través de la fuente de drain a source, entonces se los va a arrancar. Y el canal, ¿qué le pasa? Pues si se fijan, el canal es más ancho de un lado y más angosto del otro, ¿sí? Eso es lo que conocemos como efecto de estrangulamiento, ¿sí? Se estrangula el canal. Ahora, ese efecto no es, bueno, para fines de nosotros no es relevante. Va a producir un efecto que vamos a ver ahorita con la ecuación de corriente, ¿sí? Eh, Pero, por ejemplo, ya que analicen o ya que en otras materias vean más a detalle lo que es el transistor MOSFET, pues ese estrangulamiento de hecho lo pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque por efectos cuánticos pueden hacer que los electrones se aceleren dentro de ese como embudo que tienen ahí de canal. Es decir, si el electrón viene a una cierta velocidad, lo que pueden hacer es que como se entra, va pasando de un material de una resistividad a otra resistividad o de una densidad de portadores a otra densidad de portadores, pueden hacer que se genere como un pequeño efecto de túnel o un pequeño efecto de aceleración sobre los electrones. Para nosotros va a tener un efecto mínimo, ya en otras materias pues les va a servir para incrementar la corriente, de hecho. Ok, ¿todo claro hasta el momento? Todo claro. Bien, Sí. entonces otra vez, mi voltaje de overdrive es el voltaje de la compuerta por encima del de umbral. Mi voltaje de saturación pues es el voltaje de overdrive. Y una vez que llego al voltaje de saturación, la corriente ya no se va a incrementar considerablemente. Esto era lo que les mencionaba hace rato del estrangulamiento, ¿sí? Y una vez formado el canal, pues la corriente del transistor está limitada solamente por las dimensiones del canal. ¿Qué hago si quiero incrementar la corriente del transistor? Pues incremento el tamaño del canal. ¿Cómo incremento el tamaño del canal? Incrementando el voltaje de la compuerta. Ahí pueden encontrar más información. Y déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito más de los MOSFETs. Ya vamos a entrar a analizar levemente, no vamos a entrar mucho. Lo que vamos a ver en esta clase lo pueden encontrar en el libro de Adel Cedra, en el capítulo 5, que está dedicado a MOSFETs, de las páginas 246 a 258. Y de las diapositivas que les había facilitado Nelson Phillips, bueno, más bien de Phillips Nelson, el Introduction to SPICE Source Files, son las diapositivas de la 2 a la 7 y la 13. ¿Sí? Y la 13. Ok, entonces, pues la idea de esta clase, bueno, de lo que queda es presentar las ecuaciones básicas de los modelos de operación de mi transistor. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos representado gráficamente lo que estuvimos analizando ahorita verbalmente, ¿sí? Yo aquí tengo una gráfica de corriente de drain a source contra voltaje de drain a source. Es decir,
tengo una gráfica que representa cómo se incrementa la corriente a través del transistor conforme yo incremento el voltaje de drain a source. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a tener tres regiones en esta gráfica, lo que llamamos región de triodo, región de saturación y región de corte. La región de corte es lo que pasa cuando no hay canal en mi transistor MOSFET. ¿Sí? Es decir, cuando mi voltaje de compuerta es 0 o es inferior al voltaje de umbral. Si es 0 o es inferior al voltaje de umbral, ¿hay canal en el transistor? No, profe. No. Si no hay No. canal, ¿hay conducción de corriente? No, profe. No, exacto. No. Muy bien. Entonces, esa línea que ven roja abajo que dice región de corte, pues es lo que pasa cuando no hay canal. Por mucho que yo incremente el voltaje de drain a source, pues nunca va a fluir corriente de drain a source. Ahora, una vez que yo formo un canal, vamos a tener una gráfica como la línea negra que ven ahí sólida. ¿Qué es lo que va a pasar? Dijimos que íbamos a tener un voltaje de overdrive o un voltaje de saturación. Supongamos que otra vez utilizo un transistor que tiene un voltaje de umbral de 0.7 volts y lo alimento con 1 volt. ¿Dónde va a estar mi voltaje de overdrive? En saturación. No, pero ¿cuál es el valor de mi voltaje de overdrive? 0.3. 0.3 volts, así es. Entonces, esa línea punteada que ven ahí, cuando cruza con la corriente, aquí, si yo sigo esta línea, este punto y trazo una línea hacia abajo, pues por aquí serían los 0.3 volts. ¿Eso qué significa? Conforme yo incremento el voltaje, ¿sí ven el cursor? Sí. Bien. profe. Sí, sí, sí. Entonces, conforme yo incremento el valor de la fuente o el voltaje de la fuente de drain a source, la corriente, si se fijan, se va a incrementar también y sigo incrementando, 0.1, 0.2 volts, 0.25 volts y llego hasta 0.3 volts. ¿Sí? Aquí son 0.3 volts. Entonces, ¿qué va a pasar si yo incremento el voltaje de drain a source más allá de los 0.3 volts? Si se fijan, la corriente ya no va a crecer mucho. De 0 a 0.3 creció todo esto de aquí. Pero de 0.3 volts en adelante pues se va a empezar a asentar y ya no va a crecer significativamente. ¿Por qué alcanza a crecer aquí? Pues por lo que les mencionaba, de los electrones que le arranca esta fuente al canal en el efecto de estrangulamiento. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Se entiende todo? Sí, profe. Sí, una pregunta. Ujú, Al arrancar los electrones del canal, ujú. eso implica que entonces el consumo de corriente que tiene el MOSFET en la fuente gatebook va a aumentar, ¿no? Porque pues a alguien se lo tiene que quitar. No hay corriente de gate a bulk. Acuérdense que hay un aislante ahí. La fuente de gate no genera corriente, lo único que hace es acumular electrones debajo de la compuerta. Esos electrones vienen de la parte inferior del transistor, o sea, de la parte conectada en el bulk déjenme poner la imagen. De la parte del bulk que está conectada a la terminal de difusión. Ok. O sea, esos electrones que se están formando aquí vienen de acá. Por eso aquí abajo mi polarización, si se fijan, va a pasar de P- a P+, es decir, aquí teníamos huecos. Si yo estoy arrancando electrones de aquí para que se vengan a formar aquí, pues lo que va a pasar es que ahora voy a tener más huecos aquí en este material. Por eso va a pasar de P- a P+, es decir, P ligeramente dopado a P altamente dopado. ¿Sí? Igual acá, los electrones que se están viniendo al canal, ¿de dónde salen? Igual, del mismo sustrato, pero de la parte que está conectada a la terminal negativa de la compuerta, del voltaje de compuerta, ¿sí? Ok. O sea, esos electrones de aquí es de donde salen y empiezan a circular pues por la fuente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Muchas gracias. Por nada. Sí, no hay corriente de gate a bulk. O sea, esa corriente no existe. Este no es como el transistor MOSFET, que en el transistor MOSFET sí tienen corriente de base.
Ok, entonces continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, No, profe. ok. Entonces, aquí tengo una gráfica como la anterior, pero aquí lo que está pasando es que voy a graficar el efecto de que yo incremente el voltaje de la compuerta. Quedamos que si incrementaba el voltaje de la compuerta, ¿qué se hacía más grande en el transistor? El El canal. canal. Y si el canal se hace más grueso, ¿qué permite más el canal? Más flujo de corriente. Más Más flujo de corriente. Más corriente. corriente. Ujú. Entonces, aquí tenemos el efecto de eso. ¿Sí? Tengo mi voltaje de overdrive, igual representado por una línea punteada, pero lo que va a pasar es que aquí estoy viendo el efecto de incrementar el voltaje de overdrive. Igual, supongamos que otra vez tengo un transistor de 0.7 volts, lo alimento con 1 volt, entonces aquí están los 0.3 volts del voltaje de overdrive. Pero si ahora incremento el voltaje de la compuerta a 1.5 volts, díganme cuál es el nuevo voltaje de overdrive. Uno La punto- siguiente línea, la de Sí, pero ¿cuánto es numéricamente? 0.8. 0.8 volts. Entonces, mi punto de saturación ya no está en 0.3 volts, ahora va a estar por acá en 0.8 volts. Entonces, mi corriente se puede incrementar linealmente todavía más que antes que tenía el otro canal. Y si incremento el voltaje de overdrive aún más, supongamos que lo hago de, por ejemplo, 1.7 volts. Para 1.7 volts, ¿cuánto es el voltaje de overdrive? Si la compuerta tiene 1.7, ¿cuál es el voltaje de overdrive? 1 volt. 1 volt. Entonces, acá está mi nuevo voltaje de saturación. Entonces, ahora mi diodo, perdón, mi transistor se satura hasta el volt. Entonces, ¿eso qué significa? La corriente se incrementa de manera relativamente lineal hasta llegar a 1 volt y ya desde ahí se satura el transistor. ¿Y qué pasa si ahora subo el voltaje de saturación, perdón, el voltaje de la compuerta y lo dejo en 2 volts? ¿Cuál es mi nuevo voltaje de saturación? 1.3. 1.3 volts, entonces por acá estaría 1.3. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi corriente se puede incrementar linealmente hasta que el voltaje de drain a source llegue a los 1.3 volts. Listo. ¿Se entiende? Sí, Sí. todo Sí, claro. profe. Bien, entonces resumiendo, pues entre más suba el voltaje de la compuerta, más va a tardar el transistor en saturarse. ¿Dónde se va a saturar? Pues donde me diga mi voltaje de overdrive. Aquí tenemos la estructura ya un poquito más tridimensional del transistor MOSFET. ¿Sí? Esta es la estructura del transistor MOSFET. Y pues aquí vemos el sustrato, vemos las regiones de drain y de source, vemos la compuerta del transistor y los elementos que las forman. ¿Sí? Y lo que acabamos de explicar ahorita se puede resumir en estas ecuaciones de aquí. ¿Sí? En estas ecuaciones de aquí. Igual voy a tener, para representar la corriente, pues yo puedo, como esta es una gráfica relativamente compleja, aquí pues se ve muy simple, pero en realidad es más compleja. Voy a dividir la ecuación de la corriente, o sea, la ecuación que describe esta línea, la voy a dividir en dos partes. Una para la región de triodo, o sea, aquí voy a tener una ecuación, y otra para la región de saturación. ¿Sí? Esas ecuaciones son estas de aquí. Esas ecuaciones son estas de aquí. Yo digo, ¿cuál es mi corriente? ¿Cómo encuentro mi corriente? Ah, pues tu corriente de drain a source es primero 0 si tu voltaje de compuerta es 0. ¿Por qué? ¿Por qué mi corriente es 0 si el voltaje de compuerta es 0? Porque no hay canal. Así es, no hay canal. Muy bien. Ahora, si ya se formó el canal, ¿sí? O sea, si mi voltaje de la compuerta ya superó al de umbral, pero mi voltaje de drain a source no ha llegado al punto de saturación, voy a utilizar esta ecuación de aquí, que es esta región de acá. Si estamos en la región de triodo, es decir, voltaje de compuerta ya superó el de umbral, es decir, ya hay canal. Pero el voltaje de drain a source no ha llegado a este punto. ¿Sí? No ha llegado a este punto, entonces estamos aquí.
En cambio, si tu transistor ya está saturado, es decir, si tu voltaje de compuerta ya es mayor que el de umbral y el voltaje de drain a source ya es mayor que el de umbral, perdón, el de overdrive, pues lo que va a pasar es que voy a describir la ecuación de corriente mediante esta ecuación de aquí. Sí, esta va a ser mi ecuación de corriente. Es decir, en esta parte de la curva, esta es la ecuación que describe la corriente. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, esta ecuación, ¿sí?, la vamos a simplificar un poquito, ya que la veamos manualmente para el análisis. Ahora, ¿cómo puedo yo conocer la curva o la respuesta de un transistor? Pues lo que puedo hacer es, por ejemplo, lo que se conoce como un barrido de voltaje. ¿Sí? Un barrido de voltaje. Que es hacer lo que yo les comentaba hace rato. Voy a polarizar mi compuerta. Sí, este es el símbolo del transistor. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Pero meto un voltaje de polarización en la compuerta del transistor. Entonces ahí ya yo me quiero asegurar de que haya canal. ¿Sí? Porque si no hay canal, ¿dónde va a estar mi ecuación de corriente? ¿Dónde va a estar mi gráfica de corriente? Mi curva de corriente pues va a ser esta línea de abajo. En cero. Ajá. ¿Por La qué? región de corte. En la región de corte. ¿Por qué? Porque el voltaje de la compuerta pues es menor que el voltaje de umbral. ¿Sí? Entonces no hay canal, no hay flujo de corriente aquí, que estas son las terminales de drain y source. Entonces, si aquí no hay voltaje suficiente para formar el canal, acá no hay corriente. Ahora, si ya hay corriente, es decir, si mi voltaje de compuerta ya es lo suficientemente grande para formar un canal, o sea, si ya pasamos o somos igual, sobrepasamos o igualamos el voltaje al del umbral, ya va a haber corriente aquí. ¿Y cómo se va a comportar mi corriente? Pues si yo incremento el voltaje de la fuente de drain a source, lo que voy a ver es esto. Conforme incrementa el voltaje aquí, pues la corriente se va a ir incrementando. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde lleguemos al punto de saturación, es decir, al voltaje de overdrive. ¿Sí? Ahí está. Esta es la región lineal y esta es la región de saturación. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende esto? Sí, Sí. profe. Sí. Ujú. Entonces, de aquí nos interesan varias cosas. Primero, vamos a simplificar la corriente ya que estamos en saturación, para que se acerque o se linealice lo más posible o se acerque a una línea recta lo más posible. Y pues yo voy a ignorar esta parte de aquí, este segundo paréntesis de la ecuación de corriente en saturación. Esta parte de la ecuación lo que me da es la pendiente de esta línea. ¿Sí? Esta pendiente, esta inclinación que tiene la línea aquí, me la da esta parte de la ecuación. Entonces, si yo la ignoro, si se fijan aquí no la estamos tomando en cuenta, pues mi ecuación de corriente se convierte básicamente en una recta. Entonces estamos simplificando la ecuación de corriente o la forma de la corriente de esto a esto. O sea, estamos haciendo nada más una aproximación. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Pregunta. Ujú. Lambda, que es la parte que estamos simplificando, era la que se relacionaba con el voltaje de Early, ¿no? Y que es lo que de esa Ujú. pendiente. Ajá, el voltaje de Early, que eso lo veríamos ya que hiciéramos amplificadores y lo alcanzamos a ver. El voltaje de Early es para los transistores MOSFET. Si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación, esta gráfica que es la corriente realista, el voltaje de Early sería un punto, si yo escogiera por ejemplo dos puntos aquí, si digo esta es una recta y agarro un punto aquí y otro punto acá, y trazo una recta que siga esos dos puntos, si se fijan va a chocar en algún momento con el eje X, o sea, esta tiene una pendiente. El voltaje donde choque, que es un voltaje negativo, el voltaje donde choque o donde cruce esa recta con el eje X, ese es mi voltaje de Early. ¿Sí queda claro?
¿Alguna otra pregunta? Profesor, ahorita que estamos en esta diapositiva, ¿hay alguna manera de calcular o modelar esa curva que aparece ahí para la sección del triodo, la línea punteada? Sí, con esta ecuación. Esta ecuación, si la usan completa, pues les va a dar esta curva de aquí. ¿Sí? Si usan... Pero Ujú. me está diciendo la que está sólida, ¿no? Sí. Con la ecuación que me mostró, sale la línea sólida. Ujú. Mi pregunta es si hay una manera de modelar la otra línea, la que delimita la sección del triodo con la saturación. Sí. Esa lo vamos a ver también ya que veamos amplificadores y esa la vamos a ver con lo que es la... Bueno, vamos a ver varias cosas. Para calcular esta de aquí, esta punteada, vamos a necesitar, entre otras cosas, primero, derivar la ecuación de corriente del transistor para obtener la pendiente aquí en la región de triodo, precisamente en la región lineal. ¿Sí? Una vez que ya tengamos la pendiente, pues podemos calcular lo que se conoce como la transconductancia. ¿Sí? Con la transconductancia y haciendo unos análisis en el transistor, podemos encontrar precisamente este valor de aquí, es decir, cómo se va incrementando el valor o la región, perdón, el valor de overdrive conforme incremento yo mi voltaje de compuerta. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Uh-huh. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No, todo claro. Ok. Entonces, ahí está. Esta es mi ecuación simplificada. ¿Sí? Ahora, las etapas del diseño conceptual. Ya habíamos visto, perdón, del diseño digital. Ya habíamos visto al inicio del curso, pues lo del diseño conceptual, que es cuando ustedes les dan una serie de requerimientos, pues ustedes tienen que imaginarse qué es lo que van a hacer para resolver ese problema o para hacer el circuito que se les está pidiendo. Vamos a pasar del diseño conceptual al prototipado, y en el caso de esta materia el prototipado pues es el diseño de diagramas esquemáticos, ¿sí? Ya que tengan sus diagramas esquemáticos para los circuitos que van a diseñar, pues viene la etapa de simulación o de verificación. Y en el caso de nosotros, esa simulación o verificación se va a hacer mediante un simulador eléctrico. Ese simulador eléctrico pues nos va a servir para realizar pruebas sobre los circuitos para asegurarnos de que su comportamiento sea el que estamos planeando o que sea el que queremos, ¿sí? Entonces, las tres etapas otra vez hasta el momento son especificar, es decir, darles valores que debe cumplir un circuito, diseñarlo, es decir, hacer los esquemáticos y finalmente pues simularlo o verificarlo, ¿sí? Para hacer la simulación vamos a utilizar el lenguaje SPICE. El lenguaje SPICE es una herramienta desarrollada a mediados de los 60 en la Universidad de Berkeley en California. La desarrolló el ingeniero Donald O. Pederson. Y el nombre de SPICE son siglas que significa Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, o programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar a simular más que nada circuitos integrados. Lo curioso es que los vamos a simular como circuitos analógicos, ¿sí? Ok. Las simulaciones nos van a permitir validar los diseños, al menos a nivel eléctrico, y nos van a ayudar a comprobar el funcionamiento de los circuitos bajo una serie de condiciones que podemos modificar con relativa facilidad. Es decir, yo puedo modificar voltajes de alimentación, dimensiones de los semiconductores, arreglos de los componentes, etc. Ahora, para hacer las simulaciones vamos a necesitar trabajar con algo que se conoce como archivos de SPICE o netlist. La netlist, como su nombre lo indica, pues es una lista de redes, ¿sí? Es un archivo de texto que contiene un conjunto de líneas, y estas líneas definen la topología, valores de componentes, algunos parámetros de control, modelos de dispositivos que vamos a utilizar y comandos de ejecución para hacer simulaciones, ¿sí?
La netlist la podemos dividir en 4 partes básicas, que son los parámetros iniciales, la declaración de componentes, la declaración de fuentes y las instrucciones de simulación. ¿Sí? Vamos a ver esto un poquito más a detalle adelante. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Todo claro. No, profe. No, todo claro. Bien. Entonces, ¿ya consiguieron el simulador? Yo no. Yo no, ese cuál había que conseguir. Dígame. ¿Sí les dije que había que conseguir el ET Spice? No. Ok. No, no que yo recuerde. Bien, entonces, en la página de Classroom, sí, déjenme irme para acá, la página de Classroom. En lo que es la semana 1, en la introducción al curso, ahí en la sección del trabajo de clase, si se van a material de la semana 1, no se crean, manual de consulta y actividades, no, tampoco. ¿Dónde lo dejé? Bueno, entonces déjenlo, pongo de una vez. Vámonos a buscar el ET Spice, que es el simulador que vamos a usar para esta parte. Y pues vámonos, aquí está el ET Spice. Bueno, déjenme, como esto ya nada más es explicación, déjenme terminar la grabación. No, lo había dejado, se supone que tenía que haberlo dejado en la semana 1. Déjenme dejar de grabar, porque esto ya nada más es explicación de cosas técnicas que vamos a hacer. Y déjenme dejar de grabar con el Kazam. Voy, espérenme.